así que olvídate. Bueno, nada, bueno, a ver, problema 2. Nos dice la varilla AB de 125 milímetros de longitud se une a una barra vertical que gira alrededor del eje Y. Bien, a una velocidad constante, omega 1, de 5 radianes sobre segundo. Si el ángulo formado entre la varilla B y la vertical aumenta a la velocidad constante, tanto, determinar la velocidad y la aceleración del extremo B, cuando el beta es tanto. Bueno, a ver, primero, acá, ¿qué datos podés sacar que son esenciales? Porque hay muchas, esto yo lo estuve viendo en los últimos parciales, que lo camuflan, ¿sí? En sí. Y hay que tener en cuenta muy bien, porque, o sea, son unos forros cuando te hacen eso, pero en ese sentido, pero fíjate acá lo siguiente. Acá vos tenés un diferencial. Primero vamos a empezar por lo fácil. Tenés la barra AB, es esta de acá. Es el radio, por así decirlo, de un movimiento circular que va a efectuar esa barra. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué todo eso. ¿Sí? Después te dice que todo el sistema gira respecto al eje Y a una velocidad angular de omega 1. Acá te la dan ya y te dan la magnitud. Y después tenés que el ángulo formado entre esta varilla y el eje, justamente, va aumentando una velocidad que está dado por el diferencial de beta respecto al diferencial de tiempo, que acá lo que te están camuflando en sí, esto de acá, lo que te camufla es un omega 2, ¿sí? Es una velocidad angular de otro movimiento circular que está efectuando el sistema sobre el otro movimiento circular que está efectuando principalmente, ¿sí? Pero es eso, te lo están camuflando, nada más. O sea, por eso te digo que es como muy de escondido y muy, o sea, a veces muy de forro, porque como que, o sea, estamos acostumbrados a que nos den ya todos los datos y los reparten, ¿sí? Es eso nomás. Entonces, como proceso que para mí tendrías que empezar, o sea, antes de todo, o pre, por así decirlo, podemos decir, pre-análisis, ¿sí? Definí un sistema de referencia el cual te permite analizar perfectamente o sea, todo el movimiento que efectúa el sistema, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Fíjate que yo puedo poner un sistema de ejes que esté por acá, ¿sí? Pero ¿qué es lo que va a terminar pasando? Va a ser complejo, capaz, porque no conozco esta distancia y lo dejo expresado en una distancia que desconozco, ¿sí? Entonces, hay que trabajar con el tema de los datos y quedarnos con los puntos que conocemos. Acá el punto principal, que incluso yo tomaría, sería este de acá, ¿sí? El punto A, ¿sí? El punto A, que, bueno, que ahí te lo pone igualmente como dato a la derecha, ¿sí? Viene a ser justamente el origen como que vos vas a tomar para la rotación de tu sistema móvil, ¿sí? Y acá, por mera coincidencia, me va a quedar que la dirección de los ejes móviles, ¿sí? Va a ser justamente coincidente con la de los ejes fijos, ¿sí? Fíjate, ¿a qué me refiero con el tema de los ejes móviles y fijos? Fíjate que esto va a estar rotando a una velocidad omega 1, o sea, después de un tiempito, vos vas a tener a la barra, ¿sí? Y vas a tener acá el eje, y vas a tener que esto, por ejemplo, giró hacia allá. Vamos a verlo. Yo también no me estoy esmerando mucho con el dibujo, pero tendrías como que esto rotó hacia allá, ¿sí? O sea, inicialmente, lo voy a poner en verde, inicialmente estaba hasta acá, ¿sí? A un ángulo beta, ¿sí? El ángulo acá, vamos a decir, para hacerlo más fácil, vamos a decir que es constante, pero no es constante, porque en realidad a medida que va girando esto, también la barra va a ir girando, entonces es como que lo que estaríamos diciendo acá es que la barra también debió haber subido hacia acá, ¿sí? Cuando esté en otra posición, ¿sí? Pero lo vamos a considerar como que, para que no perderte un poco en el análisis, que no se está moviendo esa parte ahí. O sea, lo que vamos a tener es que se está moviendo todo el sistema en conjunto debido al omega 1, que está rotando, y también va a estar cambiando beta a medida que pasa eso. Entonces, ¿qué es lo que va a ir pasando? El sistema de ejes va a ir rotando a medida que va rotando todo. ¿Sí? O sea, en un principio iba a estar como lo marqué a la derecha, a la izquierda, ¿sí? Pero acá a la derecha, ¿sí? Después, por ejemplo, cuando rote, seguramente va a estar el sistema de eje X acá y el sistema de Z acá,
¿sí? Y seguramente la barra en la posición esa va a estar por acá arriba, ¿sí? En este caso, el eje fijo, o sea, el eje Y fijo y el eje Y móvil coinciden y después los otros van rotando, el eje Claro, móvil. fíjate que acá te dice como la posición uno que ellos te dan y acá la posición 2. En la posición 2 giró el omega uno, por lo tanto me rotó mi sistema de ejes. Fíjate que el Z pasa a estar donde estaba el X y el X pasa a estar hacia allá atrás, ¿sí? Y a su vez tengo que tener en cuenta que rotó la vara, por lo tanto la vara subió hacia acá arriba, por así decirlo, puede que no haya subido tanto, pero es un ejemplo, ¿sí? Para que tengas en cuenta que se movió, o sea, lo que me refiero es que la barra está justo parada sobre el eje, o sea, está en la dirección X, ¿sí? La barra siempre va a estar en la dirección X, ¿sí? Porque justamente inicialmente la barra está en la dirección X y acompaña su movimiento, pues gira a la misma velocidad omega uno, ¿sí? En ese sentido. O sea, que el eje X en este caso, ¿sí? Sale por ese lado. Bien, ¿hasta ahí me seguiste? Perfecto. O sea, esta es la base de todo. Si podés ir interpretando esto, lo demás es una pelotudez. Porque es cuestión, yo por lo menos lo resuelvo sacando de estos análisis las ecuaciones. ¿Sí? Entonces, acá indicamos, en un preanálisis, por así decirlo, el origen, ¿sí? Y el sistema de ejes móviles, ¿sí? Bien. Una vez que tenemos esto, ya está, ¿sí? Ahora tendríamos que empezar a obtener todos los datos. O sea, acá tendríamos que poner, o sea, primero obtengo todos los datos y componentes necesarias. ¿A qué me refiero con esto? Fíjate que vos necesitas expresar, o sea, un montón de cosas. Vas a necesitar expresar la posición, la velocidad, etcétera. Para eso vas a necesitar conocer el tema del radio, los omega, eh, cada una de las distancias referidas para expresar las posiciones en cada una de las coordenadas, etcétera. ¿Sí? Es eso lo que vamos a tener que hacer. Fíjate que yo me voy a basar nada más en esta foto, porque me piden expresarlo en esta foto, ¿sí? Nada más por eso. O sea, esta imagen de la derecha es un análisis conceptual para otra posición, que no nos interesa, ¿sí? Porque varió el omega, varió el beta, o sea, el omega, disculpa, no varió, pero varió el beta, varió la posición, etcétera, ¿sí? Lo único que nos interesa es en esta foto, ¿sí? Y nos interesa analizar, eso es lo que no hay que perder de vista, el punto B, ¿sí? Que lo marqué ahí en celestito, ¿sí? El punto B nada más hay que analizar. Entonces, primero, ¿a qué me refiero con esto de obtengo todos los datos? Por ejemplo, yo ahí puedo ya sacar que sé que el diferencial de beta es dividido el diferencial de tiempo es igual a qué? Lo voy a llamar un omega 2, ¿sí? Y me dice que es igual a 3 radianes sobre segundo, ¿sí? Bien, esa es la magnitud del movimiento circular que va a efectuar la barra AB respecto al punto A, ¿sí? Eso es lo que estoy tratando de describir. Ahora, fíjate, que esto es la clave para saber si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Porque si nos equivocamos acá, nos equivocamos después en todo también. Fíjate, Pará, el movimiento este, omega sí. 2, ¿para dónde es? O sea, ¿es en este sentido o en este sentido? Yo creo que en el mismo sentido que Omega uno. No, pero omega uno no puede, o sea, no puede girar en el mismo sentido que omega uno. Pues fíjate que omega uno está rotando en este sentido. O sea, si este fuera un plano horizontal, estaría respecto rotando ese plano horizontal. Ahora, fíjate acá que vos tenés que la barra B está en un plano que, por así decirlo, es lateral, ¿sí? Y Ah, fíjate que, y fíjate que tiene que rotar o así, ¿sí? no, no, me confundí. O sea, yo pensé que la barra rotaba junto con el. O sea, en el eje Y también. No va a rotar justo, o sea, sí, va a rotar junto al eje Y la barra, pero está descrito por el movimiento de omega uno. Ahora, lo que yo te digo acá es, imagínate que vos estás parado en el punto A, ¿sí? Y estás rotando ya el omega uno, pero vos no sentís que estés rotando, ¿sí? Te movés junto a la barra, esta vertical, y vos estás viendo a la barra AB moviéndose. La Se va a barra mover, AB, sí, se va a mover de izquierda a derecha.
sea, para arriba. Claro, se mueve para arriba. Y eso es lo correcto. Fíjate, la forma más fácil de verlo es ver desde dónde arranca el beta cero y hacia dónde termina tu beta final que te están dando como dato. Fíjate que el beta se movió desde un punto cero hasta un punto final de 30 grados. Entonces, o sea, el movimiento este, omega 2 es hacia allá. ¿Sí? O sea, para expresarlo un poquito mejor, lo vamos a dejar expresado así. ¿Sí? Un omega 2 hacia allá. ¿Sí? Donde podemos identificar que, primero, el omega 1 es en la dirección J positivo, ¿sí? Y el omega 2 es en la dirección, por la regla de la mano derecha, K positivo, ¿sí? ¿Hasta acá me seguís perfecto? Perfecto. Bien. Acá ya tenemos un montón de datos que nos van a servir para después, ¿sí? Para hacer los productos vectoriales, todo lo demás. Pero es eso. A3K. Bien. Y después, bueno, tenemos el omega 1. Bueno, el omega 1 no lo voy a poner acá porque va después en el desarrollo ese. Acá estamos sacando los datos faltantes. Bien, bueno, una vez que estamos acá, nos queda sacar el tema de las longitudes y todo eso. ¿Sí? Pero bueno, viene dado por el mismo análisis nomás. A ver, fijémonos lo siguiente. Acá lo podemos hacer de la siguiente manera. Fíjate, primero, acá dudo que sea necesario para lo que es la velocidad y lo demás, pero sirve para la posición. Fíjate que yo tengo acá la barra, a ver si lo puedo dibujar un poquito mejor. Tengo la barra, este es el punto A, ¿sí? Y tengo la barra, donde este es mi beta, ¿sí? Y necesito obtener la proyección en X y la proyección en Z, ¿sí? Esta es la proyección, si lo podemos ver, AB en Z, y esta es la proyección AX, ABX, o directamente la proyección de AB en X, ¿sí? O en el versor Y, ¿sí? Bien. Entonces, esto como lo sacamos por propiedades, ¿sí? Conocemos la distancia AB, que era igual, no sé, acá 125, ¿sí? No le pongo las unidades, pero para hacerlo más fácil. Entonces, la ABX, ¿sí? Está dado, primero lo podemos plantear por la relación seno-coseno, o sea, el seno de beta es igual a ¿qué? Al ABX dividido el AB, ¿sí? Entonces acá el ABX es igual al seno de beta por AB, ¿sí? No Eh, sería, no sería ahí donde pusiste ABZ, sería BI. sí, ABI, sí, sí, me lo comí. Perfecto. Sí, es la proyección vertical, sí, puse cualquiera ahí. Bien, eh, pero es eso, es hacer la descomposición de los ángulos, tal cual. Entonces, una vez que tenemos esto, sale directamente normal. O sea, hacemos lo mismo con el coseno, solo que directamente acá le pongo que la BI es igual al coseno de beta por AB. ¿Sí? Como beta, acá nota, para ponerlo, o sea, beta es igual a 30 grados. ¿Sí? Entonces yo puedo decir que esto que va a ser igual a un medio y esto va a ser igual a la raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Entonces puedo decir que esto va a ser 125. ¿Qué? Ah, no, no sé si me hablaste igual. No, no, igual para, ¿por qué es un medio? Por el seno de 30 grados. Ah, porque dice 30, ok, Por perdón. eso. No, no, por eso sale. No, no. Si querés te lo pongo con verde para que veas que sale por reemplazar el ángulo. Pero es lo mismo. Eh, No, sí. Esto es un medio. Esto es raíz de 3 sobre 2. Bien. Y esto es 125 dividido 2. Que lo podemos escribir como 70 y... No, 62,5. Y después tenemos a la otra que es, bueno, acá lo voy a expresar como raíz de 3 sobre 2 por 125. Sí, y listo. Bien, lo voy a dejar expresado en fracciones para no perder tanto tiempo en las ecuaciones. Bien, eh, ahí está. ¿Sí? Ahí tenemos todos los datos necesarios. ¿Sí? Ahora ya vamos a empezar a analizar el movimiento. ¿Sí? Entonces, en segundo lugar, o sea, como segundo, ¿sí? Analizo los movimientos. Bien,
Para el tema del análisis No, de los... Sí. no te dije nada. Ah, nada. Ah, no, se escuchó un ruido ahí. Listo. Bien. Entonces, para lo que viene a ser el análisis de los movimientos, vamos a tener como el movimiento principal y el movimiento relativo. ¿Sí? Para el movimiento principal es como si vos estuvieras parado en A y vieras lo que te pasa. ¿Sí? A no se traslada. Por lo tanto, y aparte lo definimos justo A como en el centro de nuestro sistema de ejes. Así que A, la posición de A es cero, ¿sí? Y, o sea, es el 0, 0, 0. La velocidad también es el vector nulo, porque no se traslada. Y la aceleración lo mismo, porque no está acelerándose transversal, o sea, en un movimiento por lo menos recto, ¿sí? O transversal, por así decirlo. Entonces, es cero. No tiene ninguna aceleración lineal. O, bueno, eso es como primera parte. Ahora, sabemos que está rotando, pero a una velocidad constante, creo que lo decía acá, velocidad constante. ¿Sí? Y lo mismo el omega 2 es constante. Por lo tanto, cuando yo venga y describa cómo es el movimiento de A, yo lo único que tengo que tener en cuenta es que su posición respecto al sistema de ejes va a ser cero, que es lo que acabamos de decir. También su velocidad respecto a ese sistema de ejes, que es cero. Lo mismo con su aceleración, que también va a ser cero. ¿Sí? Acá en vez de R0, si querés, podés poner RA. Porque el R sub 0 era respecto al origen, porque siempre marcamos como el punto O el R sub 0, si querés. Pero es el R sub A, si querés, como para mantener la nomenclatura. Entonces, acá podemos definir que sí va a haber un omega, ¿sí? En sí, que es el omega 1. Y acá sí lo tenemos que expresar de forma vectorial, que era el omega 1 y habíamos dicho que era en la dirección J positivo por la regla de la mano derecha, ¿sí? Y nos queda para ese lado. Y después, bueno, el alfa, que lo mismo, como no se está acelerando angularmente, es cero. ¿Sí? Listo. Ya describimos todo el movimiento principal que efectúa la barra. ¿Sí? Ya está. Una vez que tenemos esto, hay que ver qué es lo que va a pasar en B respecto a A. ¿Sí? Porque el movimiento relativo, acordate, siempre es del punto que vos querés analizar relativo al punto origen que estás definiendo. ¿Sí? Entonces, una vez que vos tenés esto, fíjate, primero tenemos la distancia de B a A, que le esa distancia cómo va a estar compuesta. La distancia de B a A Sí, y sería, no sería, pará. Sí, sería B menos A, pero pará. pero ojo, porque hay que expresarlo en coordenadas cartesianas. O sea, esto hay que expresarlo de manera vectorial. Y bueno, pones, Son las cosas que definimos acá arriba, fíjate. claro, pones eso, pones eso. Por eso, es escribir, por ejemplo, la componente ABX, ¿sí? En la dirección del versor X, ¿sí? Que es la del versor Y, como la definimos. Entonces, nos queda expresado así. Y positivo porque está, fíjate, en la dirección de X positivo, la posición. Lo mismo va a pasar con Y, pero ojo, porque respecto a Y va a ser en la dirección menos J, ¿sí? Entonces, acá cuando yo lo sume, me va a quedar más raíz de 3 sobre 2 125 en la dirección menos J. ¿Sí? Bien, perfecto. Bien. Eso es como primero para poder obtener la posición relativa respecto al punto que definimos. Después tenemos que ver la velocidad, ¿sí? Y la velocidad comparten el movimiento omega 1, pero no comparten el omega 2, ¿sí? Entonces, ojo con eso, porque al no compartir el omega 2, estamos en problemas. Pues, o sea, va a haber que analizar la velocidad. En eso no estamos exentos. Pero bueno, vamos a verlo cómo lo hacemos, ¿sí? Fíjate, esto yo no lo hice, pero es muy... o sea, ayuda muchísimo en estos casos, pero fíjate, esto estamos viendo que describe un movimiento circular. Si vos no sabés o no te acordás expresar la velocidad de esta, porque estás en medio del parcial y eso, quédate tranquilo que lo podés deducir en el momento, pero muy fácil. O sea, lo que sí tenés que identificar es que el punto B, o toda la barra, va a efectuar un movimiento circular alrededor de este punto. ¿Sí? Entonces, como va a efectuar un movimiento circular, lo podemos escribir por coordenadas cartesianas a eso. ¿Sí? Disculpa, cartesianas, cilíndricas o polares. ¿Sí? Vos sabés que un movimiento circular, ¿cómo estaba dado? Estaba dado por
lo que viene a ser la posición, ¿sí? O sea, respecto al origen de rotación, que es siempre la distancia de radio, la distancia radial en la dirección radial, ¿sí? Después tenemos justamente la velocidad que tiene ese cuerpo, ¿sí? Que esa velocidad va a estar dado por la derivada, ¿sí? Nos iba a quedar esta expresión de acá. Sale por hacer la derivada de cada una de las componentes, o sea, la derivada de este pues un producto, ¿sí? La derivada del primer factor multiplicado por el segundo sin derivar y lo mismo, más la derivada del primero sin derivar por la del segundo derivado. La derivada de, esto si querés te lo pongo acá como dato, la derivada del R versor es igual al R por tita punto por el tita transversal. Y la derivada del tita versor es igual al Eh, R. Sí, Estos son coordenadas polares. son coordenadas polares, sí. Pero, ¿vos podés analizar esto desde otras coordenadas? Sí, obvio, lo puedes hacer por intrínsecas, por donde vos quieras, tranquilamente. El problema es que te va a cambiar un poco todo, porque acá estos análisis siempre los hacemos respecto a un sistema de ejes cartesianos, esencialmente. Pero podemos analizarlo desde alguna otra perspectiva. El problema es que te cambia muchísimo y te complejiza mucho los movimientos. Pues yo me puedo parar desde el punto B capaz y analizar cómo se mueve todo, pero va a ser un movimiento capaz espiral, porque si yo me paro desde B y lo considero quieto, yo voy a tener que, por ejemplo, A estar rotando sobre o sea, respecto al eje vertical y a su vez con el omega, o sea, me hace un movimiento muy raro. Entonces, tratamos de buscar siempre puntos y coordenadas o sistemas de referencia y de coordenadas que sean más fáciles para describir los movimientos. ¿Sí? Es eso. Entonces, yo acá estoy usando esto igual como para tener una... eh, sí, para tener justamente un complemento para el análisis, ¿sí? En sí, por si me llego a perder o me llego a equivocar, sirve muchísimo para verificar todo, ¿sí? Es por eso más que nada. Bien, acá me perdí. Igualmente, ahora vamos a ver el tita versor, para no complicárnosla. Acá nos va a quedar que esto va a ser R por el tita punto. No, acá esto era tita punto directamente. Ahí va. Eso es lo que me compliqué. Y por el tita versor. Bien, sabemos que este término se nos hace cero porque el R punto es igual a cero. Fíjate que la distancia AB no cambia. Dijimos que el R, en nuestro caso, ¿qué iba a ser? La distancia radial respecto a la rotación, al centro de rotación. Fíjate, el centro de rotación era a la distancia AB se mantiene constante. Bien, y ahí ya lo tenemos como dato. Como se mantiene constante, ese término se nos va. ¿Qué nos está diciendo esto? Que la única velocidad que va a tener B respecto al punto A es una velocidad transversal, que es correcto, ¿sí? Porque es una velocidad que está dada justamente por el movimiento circular, y como no está variando su radio, es un movimiento circular uniforme o uniformemente variado. Vamos a ver si... Pero sabemos que algo de uniforme va a tener, porque es velocidad transversal. Puede que aumente o puede que no aumente la velocidad, ¿sí? Es eso nomás. Pero lo podemos ver tranquilamente por este análisis, ¿sí? También. Entonces lo que podemos decir es que, bueno, debemos llegar a algo más o menos igual. El problema es, podés encararlo directamente por este lado y expresar lo que es el R punto, o sea, el R versor, disculpa, y el tita versor en coordenadas cartesianas, ¿sí? Pero es muy complejo. Porque, o sea, tenés que ponerte a deducirlo, bla, bla, bla. Si querés, después lo vemos como para tener otro método. Pero es cuestión igualmente de decir, el versor radial va para allá, el versor transversal tiene que ser perpendicular al versor radial, ¿sí? Está definido por nomenclatura que es siempre perpendicular, entonces va a apuntar para acá. Y el tita, o sea, lo que estoy diciendo es que el versor radial apunta para acá. Este vendría a ser tu versor radial. Tu versor transversal tita debería apuntar para allá, por así decirlo. Y este es tu ángulo beta, ¿sí? También, por propiedades de ángulos. Entonces lo podés ir expresando, bla, 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 bla. ¿Sí? Es eso. Vas a llegar a lo mismo que lo que vamos a hacer ahora, pero como para no complicarte, sí, te lo digo. Es eso, deberíamos llegar a la misma expresión de acá. ¿Sí? Eso es lo que quiero decir. Entonces, lo que podemos usar es, sabiendo que es un movimiento que va a tener solo velocidad transversal, medimos la velocidad transversal respecto a al punto de rotación y B, ¿sí?
eso lo podemos ver que va a ser el omega 2 versor cruz la distancia AB, que vendría a ser el radio, ¿sí? O sea, le voy a poner R, pero es eso, ¿sí? Es el radio. ¿Y esto qué va a ser igual? Esto va a ser igual a el omega 2, sabemos que está en la dirección, vamos a expresarlo todo, omega 2 en la dirección K, ¿sí? Y después tenemos el R, que el R, bueno, estaba expresado, si no me equivoco, en la dirección... Acá vendría a ser el R relativo en realidad, pero es el radio, pero está expresado, fíjate, en la dirección que pusimos arriba, ¿sí? O sea, esto sería cruz, 125 sobre 2 en la dirección Y, más raíz de 3 sobre 2, 125 en la dirección menos J, ¿sí? Avísame si te perdés, ¿eh? No, no, tranqui, por ahora bien. Bien, bueno, entonces deberíamos resolver ese producto vectorial y saldría, ¿sí? O sea, esto nos debería quedar igual a el omega 2, va a estar siempre, esto va a ser 125 sobre 2, omega 2. Bien, esto nos va a quedar que va a ser K cruz I en la dirección J, ¿sí? Positiva, ¿eh? Tiene que ser. Bien, esto es 120, voy, en la dirección J positiva dije. Y después, más la raíz de 3 sobre 2, 125, omega 2, en la dirección cuál? Bueno, es K cruz menos J. Si yo hago la dirección K cruz J, me va a dar en la dirección menos I. Entonces con el menos de adelante me va a quedar en la dirección I. ¿Sí? Y ahí tenemos expresada la velocidad relativa. Ahora, ¿cómo sabemos si lo que hicimos está bien? Muy sencillo, ¿sí? Nos tenemos que fijar acá arriba y utilizar la regla de la mano derecha. Yo pongo con el pulgar apuntando el K, ¿sí? En sí, en la dirección K, en este caso. Y los otros 4 dedos me van a indicar hacia dónde tendería a moverse B respecto del movimiento circular omega 2, ¿sí? Entonces, fíjate que esto está dando, como había dibujado antes, una dirección hacia allá, ¿sí? Que esta vendría a ser la dirección transversal. Y es correcto, ¿sí? Porque se está moviendo en esa dirección, ¿sí? Ahora, esto lo sabemos por la regla de la mano derecha y por lo que intuimos de este lado por coordenadas cilíndricas, ¿sí? O de polares, si lo vemos nada más en el X y. Entonces, esto nos lo da perfectamente. ¿Y por qué? Fíjate, tiene que tener el movimiento de la velocidad nada más una componente en X positivo y en J positivo, o en Y positivo, ¿sí? En sí. Y fíjate que es tal cual lo que nos está dando acá. O sea, por lo menos, los versores los tenemos bien, ¿sí? Eso es lo que quiero que quede claro. O sea, si tenemos los versores, muy difícilmente nos hayamos equivocado en estos números. Y si nos equivocamos es un error de cuenta. Pero lo podemos usar para justificar paso a paso. Concuerda con movimiento circular y la dirección transversal al movimiento respecto del que se efectúa entre A y B. ¿Sí? Pará. O Sí, sea, baja un poquito. sí. A ver, entonces vos tenés que la velocidad relativa sería la velocidad de B, gira en torno al eje J y gira en torno al eje Y. No. Fíjate, el movimiento relativo, acá yo no estoy teniendo en cuenta lo que gira alrededor del eje Y. ¿Sí? Sí. Solo estoy teniendo en cuenta lo que gira alrededor de K. Porque Pará, yo dije que el omega 1 es mi movimiento principal, que lo voy a después utilizar. Yo ahora para analizar el movimiento relativo me tengo que parar en el punto A, ¿sí? Que quedó acá tapado, pero el punto A es ese, ¿sí? Es donde yo puse mi sistema de ejes, en el punto A, y veo qué es lo que le pasa a B. Como A ya está rotando en omega 1, no analizo el movimiento que efectúa omega 1 sobre B ahora, ¿sí? Después lo voy a hacer para la velocidad absoluta, te pero digo, ahora estás sí, parado en B. sí, O sea, estás o parado sea, en el borde. sí, estoy parado en B, pero lo estoy midiendo respecto a este punto, ¿sí? A eso es lo que me Ok. refiero. Y esto está rotando nada más en omega 2. ¿Me explico? O sea, está rotando yéndose para arriba. Claro, esto está rotando yéndose para arriba. ¿Y cómo lo demostramos? Lo demostramos por coordenadas cilíndricas, por la regla de la mano derecha y por la deducción que hicimos acá. ¿Sí? O sea, tenés 3 formas para poder verlo. ¿Sí?
Pará, o sea, me queda que omega 2 está. Fíjate, la forma más fácil es esa. ¿Para dónde apunta omega 2? O sea, es como que hace un Omega 2, círculo así, ¿no? omega 2 cuando vos haces la mano derecha, Sí. te queda que K es como viniendo para vos. K es el pulgar, sí. Sí, o sea, te queda positivo. Sí. Y los Y otros va cuatro desde. dedos los usás para ver hacia dónde tiende a moverse circularmente. ¿Sí? Fíjate que van a tender hacia tu derecha y hacia arriba, que es lo que estamos viendo acá. Ok. Fíjate, te lo hago un poquito más artesanal. Vos tenés el pulgar, ¿sí? Y tenés los cuatro dedos Mm. para allá. Obviamente me quedó la mano horrible, ¿eh? Pero bueno, el pulgar apunta en la dirección de Z, ¿sí? Y los otros cuatro dedos hacen este movimiento circular. Fíjate que cuando tu barra está ubicada acá, tiende a moverse hacia allá, ¿sí? O sea, ese tita versor que pusiste no es en el eje Z, sino que es en. No, no es en, este tilta versor no está apuntando al eje Z. No, obvio. Disculpa, eso, no sé si te mareó eso. El tita versor este tiene una componente en X, o sea, este es tita versor, si querés, en la dirección de X, y este es el tita versor en la dirección de Y, ¿sí? No, no está en Z el tita versor. Eso es lo que quiero que veas. No, sé que parece por la perspectiva, pero no está en Z, ¿sí? Es un plano vertical este, que estoy mirando Perfecto. acá, ¿sí? Plano vertical, plano lateral, ¿sí? ¿Se Sí, entiende sí, ahí? sí. Es eso. Bien. Entonces, ya con eso, listo. Tenemos literalmente lo más complejo, ¿sí? Porque la aceleración, o sea, si entendiste esto, la aceleración la entendés en dos patadas igual, ¿sí? O sea, es prácticamente el mismo análisis. ¿Sí? Fíjate que para la aceleración yo primero voy a hacer lo mismo que hicimos antes, hacer el movimiento circular. ¿Sí? Fíjate que en el movimiento circular me va a quedar que esto va a ser el R punto punto. ¿Sí? Y esto es igual a qué. Y fíjate, acá ya identificaste que este término era cero, entonces ni lo derives. ¿Sí? Concentrate en el término que sabes que no es cero. ¿Sí? Yo normalmente hago eso para no perderme tampoco. Entonces, tengo esto es ir haciendo la derivada. Si querés, créeme, y si no, la vamos haciendo paso a paso. Pero sale de ir haciendo tal cual como te digo, la derivada de parte por parte. Bien. Y acá podemos identificar que, ahí lo pongo ahora como dato, porque recién ahora lo usamos, la derivada del tita versor es igual al tita, sería menos tita punto, si no me equivoco, por la dirección radial. ¿Sí? Ahí tenemos, esto es todos los datos para coordenadas cilíndricas, por así decirlo, poder efectuar cada cosa. Bien, entonces, fíjate, este término tendía a cero por lo mismo. Este término de acá tiende a cero, o sea, tiende a cero por por el tema del radio, que no cambia. Y acá tenemos también una aceleración angular que no existe, porque sabemos que describe un movimiento circular uniforme porque el omega es constante. ¿Sí? Entonces acá ya lo podíamos saber que era uniforme en realidad, porque nos decía que el omega era constante, ¿sí? Pero acá lo confirmamos también con las expresiones, ¿sí? Entonces, sabiendo esto, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos decir? Que solo va a haber una aceleración radial. Y es correcto, es la aceleración radial propia del movimiento circular uniforme, ¿sí? O sea, fíjate que es tal cual la aceleración centrípeta que tiene un cuerpo por estar rotando respecto a un punto, ¿sí? Entonces, yo directamente al tener este análisis, lo que puedo decir, bueno, es que la aceleración relativa del punto B respecto al punto A, que es su origen de rotación, ¿cómo va a ser? Va a ser igual a el omega 2, ¿sí? Cruz. Bien, ahí estoy, discúlpame. Tranqui, tranqui. Entonces, ¿en qué estábamos? Bueno, era el omega 2
cruz esta dirección relativa, si lo querés ver así. Que vendría a ser lo que calculamos antes, si no me equivoco. Entonces, fíjate que cuando yo hago esto, ¿qué es lo que me va a terminar dando? Me debería quedar, o sea, es el producto vectorial entre lo que hicimos arriba, ¿sí? En definitiva, fíjate que lo voy a escribir acá abajo, me debería quedar que 125 sobre 2 por el omega 2 al cuadrado en la dirección que tengo que hacer, el omega 2 está en la dirección K, ¿sí? Entonces esto va a ser, si querés lo pongo nada más con los versores, esto es K, cruz, J, más I. Entonces esto que nos va a quedar, el K cruz J nos va a terminar quedando en menos I, ¿sí? Entonces esto va en dirección menos I, ¿sí? Y después tenemos la otra parte, que era la de la raíz de 3 sobre 2, de 125, omega 2 al cuadrado, de K cruz I, que eso es en dirección J positivo. De vuelta, ¿cómo sabemos si lo que hicimos está bien? Sabemos que la aceleración centrípeta tendría que estar en la dirección radial, ¿sí? Menos en la dirección radial, ojo. Entonces, sabiendo eso, puedo decir, bueno, la dirección radial era así allá abajo. La aceleración centrípeta tiene que ir en menos la dirección radial, o sea, con un versor que lo voy a dibujar en negro, que apuntaría hacia allá arriba, ¿sí? Este sería el menos R versor, ¿sí? Y fíjate que concuerda, apunta en la dirección de menos I versor y en más J versor, ¿sí? Y es lo que nos está dando acá, ¿sí? Así que verificamos que el producto vectorial esté bien por lo menos, ¿sí? ¿Se entendió cómo lo fui analizando acá? Y ahí, aparte del producto vectorial, o sea, lo que acabas de poner, el R versor, es Sí, perpendicular a, al tita versor. claro, tal cual. Y al ser Ok. perpendicular, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que la aceleración solo va a cambiar la dirección de la velocidad, nunca su magnitud, ¿sí? Porque la aceleración, al ser directamente radial, siempre es perpendicular al movimiento que efectúa. Porque siempre o sea, el movimiento circular se va a mover, o por lo menos la partícula, que está B o el punto B, se va a mover transversalmente o paralelo a su movimiento siempre, ¿sí? Infinitesimalmente. Entonces, o sea, infinitesimalmente, fíjate, se mueve siempre en la dirección transversal, porque la dirección transversal va cambiando con el tiempo también. Entonces, solo va a haber una aceleración radial que va a cambiar la dirección de, si lo querés ver, tu versor transversal, que viene a ser también tu velocidad transversal, o sea, viene a cambiar tu velocidad transversal en el sentido de la dirección, no en la magnitud, nada más, ¿sí? Pero eso es un análisis adicional, o sea, no viene al caso. Esto lo usé por si te perdías un poco en estas ecuaciones que escupía de la nada, ¿sí? Como para que tengas una idea de dónde viene cada término que yo pongo, ¿sí? Y no estés en la nebulosa. Fíjate, otro dato interesante, para verificarlo, ¿qué es lo que tiene que pasar? La dirección relativa, o sea, disculpa, la posición de tu movimiento relativo, que es un vector, ¿sí? Los versores tienen que ser opuestos a los versores que pusimos acá abajo. ¿Sí? Fíjate que antes tenías la posición relativa, era I y acá nos aparece menos I. Y acá fíjate que aparecía menos J y ahora aparece J. Quiere decir que está bien. ¿Por qué? Porque la posición relativa se mide en términos del versor radial y la aceleración relativa se está midiendo en términos de menos el versor radial. ¿Sí? Entonces también te sirve como complemento para corregirlo. ¿Sí? Es eso. ¿Sí? Obviamente la magnitud no tenemos forma de corregirlo porque nos podemos equivocar en algún número. No sé, puse en vez de 125, puse 12,5, bueno, te cambia todo el resultado. ¿Sí? Pero por lo menos las direcciones y lo que vamos planteando hasta ahora está bien. ¿Sí? ¿Hasta acá me seguís? Perfecto. Listo. Te juro que es todo lo mismo, ¿eh? O sea, el análisis que tenés que hacer, si querés te muestro otro que es muy parecido a este, prácticamente, pero todos hago el mismo análisis. Acá lo estoy haciendo, o sea, los empecé a hacer con un poco más de rigurosidad, con pasos, como para que todos los que lo vean no se pierdan, ¿sí? Pero eso, o sea, se plantea así tal cual. Una vez que tenés todos los datos, es cuestión de reemplazarlo en las fórmulas que nos dio Martín y ya está. Pero la parte heavy del ejercicio es esto, ¿sí? No tiene más de difícil. Porque fíjate, lo único que tengo que hacer es
después, ahí lo pongo, pero ahora, o sea, lo único que tengo que hacer es, o si querés lo podemos poner como una parte 3 o en tercero, ¿sí? Obtengo v absoluta y la aceleración absoluta, ¿sí? ¿Cómo hago eso? Bueno, sabemos que la velocidad absoluta, por lo que vimos, por los términos de Coriolis, etcétera, va a terminar siendo la R sub A en velocidad, ¿sí? La R sub A punto, más la velocidad relativa que efectúa el punto B, más a su vez que otra cosa. Si no me equivoco, era el omega 1, o sea, lo que siente la partícula respecto al movimiento principal. Sí, que sería el omega 1 cruz su posición relativa. ¿Sí? Esos son fórmulas. Sí, son fórmulas. Aplica para todo. Aplica para todo. Ok. Sí, siempre. Otras cosas que, por ejemplo, capaz lo vimos en clase, es que esto es el omega mayúscula. ¿Sí? Entonces acá suelen poner omega mayúscula más que omega, pero yo lo reemplazo así directo como para no perderme. Pues si no son muchas variables declaradas y como que... Nada. eh, o sea, por lo menos yo me bugueo. Pero es eso. Bien, Bien. esto es cero, ¿sí? Y después nos queda que la velocidad relativa más que otra cosa. Bueno, el omega 1 en la dirección J, cruz la posición relativa que es 125 sobre 2 en la dirección inversor, más la raíz de 3 sobre 2 por 125 en la dirección menos J. ¿Sí? Bien, primero, este término lo vuelo. ¿Por qué? Porque estoy haciendo el producto vectorial de un verso, o sea, por lo menos de una subcomponente que está en la misma dirección, o sea, son paralelos estos dos vectores, ¿sí? O estas dos componentes. Por lo tanto, me va a dar 0 el producto vectorial. Solo me quedo con estas dos, ¿sí? Y esto que me termina dando, que va a ser igual a la velocidad relativa, que ya la puedo ir metiendo, me va a quedar, voy a ordenarla ahora también, porque yo la había puesto medio desordenada, va a ser la raíz de 3 sobre 2 por 125 omega 2 en la dirección y, ¿sí? Y después, a su vez, ¿qué le tengo que meter acá? La parte en j, que esto va a ser más 125 sobre 2 omega 2 en la dirección j, ¿sí? Y a su vez, todavía no le voy a poner la dirección j, porque sé que esto... Sí, le pongo la dirección j. Olvídate, no dije nada. Y más, vamos a ver si es más o menos, pero nada, no nos cambia en sí el análisis. 125 sobre 2 omega 1 en la dirección cuál, j cruz i, ¿sí? Acá estoy poniendo la dirección de este otro término adicional, ¿sí? Esta primera parte era la velocidad relativa y esta otra parte ahora es la del producto vectorial. Tengo j cruz i. El j cruz i acá me queda en la dirección menos k, ¿sí? Entonces me queda tal cual así, ¿sí? Bien, y ahí obtuvimos la velocidad, ¿sí? Es cuestión de reemplazar los omegas, pero la velocidad propiamente dicha la tenemos. ¿Cómo sabemos si está bien esto? Bueno, esto es lo principal y si lo podés hacer mejor, si no, no es necesario, porque, o sea, si hiciste hasta lo de arriba bien, esto te va a salir tranquilamente. Pero lo podés verificar también, ¿sí? Como venimos haciendo en todos lados. Ahí, ¿sí? Fíjate que acá yo lo que voy a hacer es definir primero de vuelta lo que teníamos antes. A ver si me sale un poquito mejor. Fíjate que yo lo que tengo es que este era el punto A y este era el punto B. ¿Cómo era la velocidad relativa? La velocidad relativa sabíamos que apuntaba, o sea, si nosotros definimos de vuelta el sistema de ejes, o sea, un X para acá, un Z para acá y un Y para arriba, esto nos quedaba que era una velocidad hacia allá, ¿sí? Esto no está en menos Z, ojo, esto tiene componente en la dirección Y positiva y en la dirección J positiva, ¿sí? Eso es lo que quiero que veas, ¿sí? Nada más eso. ¿Sí? Que esta era la velocidad relativa, ¿sí? Este versor es de la velocidad relativa, ¿sí? Ahora vamos a sumarle el versor producto de este movimiento, el omega 1, ¿sí? Fíjate que lo que está en verde era producido por el omega 2. Pero ahora vamos a sumarle lo que es producido por el omega 1.
El omega 1, ¿qué es lo que nos produce? Bueno, fíjate que el omega 1 tiende a hacer girar por la regla de la mano derecha, fíjate, lo tiende a hacer girar hacia menos k, ¿sí? O sea, en este punto, en este instante, ¿sí? Lo tiende a tirar hacia allá atrás. O sea, pero esto ya es la velocidad, por así decirlo, que siente, ¿cómo lo podemos poner? Que siente B respecto de omega 1, o que omega 1 le hace a B. Lo podemos Para, ver así, para, ¿sí? para, ¿cómo que a menos K? A menos K. Fíjate, yo tengo, esto lo voy a ver en la vista frontal, ¿sí? Primero. Este es el punto A, este es el punto B, y esto estaba girando un omega 1, ¿sí? Perfecto. Fíjate, el omega 1 en este punto lo hace girar hacia allá, ¿sí? ¿Se ve eso? Sí, pero, o sea, va en. Cuando vos haces la regla de la mano derecha. Ah, vos te referís que va hacia Va menos hacia K. atrás, claro. Está yendo hacia atrás, se está moviendo hacia atrás esto. Entonces fíjate, acá tengo el X que es apuntando así, ¿sí? Fíjate que si yo lo veo así, el B instantáneamente después, ¿hacia dónde se va a tender a mover? Hacia la derecha, ¿sí? Claro. En la dirección, y esta es la dirección en menos K, ¿sí? Fíjate que las componentes nos dieron perfectas con este análisis, ¿sí? Entonces lo que hicimos seguramente esté bien, ¿sí? Es eso, ¿sí? ¿Se entendió lo que hice? Perfecto. Bien. Una vez que entendés esto y lo haces así, te sale siempre todo, es una estupidez. Posta que es una estupidez esto, ¿sí? Si lo haces así, es una estupidez. Y fíjate que llevamos capaz media horita, ¿sí? No sé a qué hora arrancamos, ¿sí? Pero sale tranquilamente así. Bien. Y bueno, y para la aceleración absoluta, lo mismo, ¿sí? Para la aceleración absoluta es usar la misma ecuación, o sea, tiene su ecuación, no es que va a ser la misma de arriba. Es, si no me equivoco, era así. Más el alfa cruz, el R relativo, más 2 omega 1 cruz la velocidad relativa, más el omega 1 cruz, y este término es el de acá arriba, que yo muchas veces lo suelo llamar, para no mezclarlo nunca, lo pongo como ama vector, ¿sí? El gamma S es este de acá, ¿sí? Que Esta como no, fórmula me la aprendo de memoria, ¿no? sí, esta fórmula sí, yo me la sé de memoria ya. Pero sí, aprendete de memoria. Esto viene a ser el omega 1 cruz el omega 1 cruz el R relativo, ¿sí? Para el gamma ese que es. El gamma S me lo inventé yo, pero es lo que calculás acá arriba. Para no calcularlo dos veces, ¿eh? Por eso te digo. O sea, fíjate que el término gamma acá, ¿qué viene a ser? Viene a ser esto, tu gamma, ¿sí? Para no tener que calcular de vuelta el producto vectorial. Porque ellos como nos lo dieron es esto de acá, ¿sí? Claro. Entonces, para no volver a calcular todo y perder menos tiempo, digo, bueno, reemplazo esto acá adentro y listo. Yo lo defino como gamma, pero es eso. Perfecto. Bien. Y listo. Sale de ahí. Es cuestión de ir resolviendo. Fíjate que hay un montón de términos que se te van. ¿Sí? Esto lo habíamos definido como cero. Este también, porque no había aceleración angular. Así que queda directo. Lo único que tenés que hacer es ir reemplazando y eso. Si querés lo terminamos, pero sale de este lado. ¿Sí? Como vos quieras. Para no perder tanto tiempo. Pero la No, sí, expresión... así queda para el video y Dale, después lo ya. terminamos entonces. Entonces, esto debería ser la aceleración relativa. Que la vamos a dejar en stand-by por ahora para no perder tanto tiempo. Ahí. Y más el 2 omega 1 velocidad relativa. El omega 1 estaba en la dirección, esto sería 2 omega 1 en la dirección J positivo. Cruz el B relativo, que estaba en la dirección también, vamos a ponerla toda aunque se vaya a una parte. Esto quedaría el omega 2 dirección J, más 125. No, acá era la raíz, ¿no? Sí. Raíz de 3. Sí. Sobre 2 125 omega 2. La dirección y o era menos, sí. No, era ahí. Está bien. Perfecto. Bien, una vez que tenemos esto, este término de vuelta, lo bochamos, ¿sí? Y nos queda el otro, ¿sí? Que nos va a quedar igualmente en la dirección menos k, la aceleración esta, ¿sí? Y
Después, ¿qué tendríamos? Tendríamos el otro término, que es la del producto S, que esto viene a ser un producto de omega 1 en la dirección J positivo, cruz el gamma, que era 125 sobre 2 omega 1 en la dirección menos K. ¿Sí? Bien. Bueno, de acá sale directo. Fíjate que esto nos va a quedar que es el omega 1 al cuadrado. Y lo vamos a poner después de toda la constante. Y esto nos va a quedar que es J cruz menos K. El J cruz K nos quedaría en I con el menos I. ¿Sí? Y listo. Ahí lo tenemos todo. Bien. Y ya con eso estaría. Lo único, a ver cómo lo podemos escribir bien. Esto sería la aceleración relativa, que va a ser 125 sobre 2 omega 2 al cuadrado en la dirección menos i versor, que ahí primero le voy a sacar un factor común porque le puedo sumar el 125 sobre 2 omega 1, ¿sí? Y listo, lo dejo expresado así. Vamos a poner entre paréntesis acá. Y después, la parte en J, le tengo que agregar que esto va a ser 2... Ah, bueno, esto no lo terminé poniendo, pero esto era J cruz I, que esto en menos K, creo que habíamos dicho. ¿Sí? Esto está en menos K. No, no lo habíamos resuelto esta parte de acá. Que esto va a quedar raíz de 3, 125, omega 1, omega 2, y en esa dirección. Bien. Y esto es más. Entonces, la parte que está en J, que es la raíz de 2, no, raíz de 3, sobre 2, 125, omega 2 al cuadrado, en dirección J, más la raíz de 3, 125, omega 1, omega 2 en la dirección menos K. ¿Sí? Y ahí que debería quedar. ¿Sí? Puede que me haya confundido en alguna expresión de algún lado, ¿sí? Pero por lo menos el análisis conceptual que hicimos es ese. ¿Sí? ¿La de J dónde la sacaste? La La de que dice. J venía de acá arriba. Ah, ok. Sí, Ah, sí. bueno, no, claro, claro. Si yo lo había acercado mucho a que no se veía. Pero salía de esta aceleración relativa. Ok. Sale de ahí. Después es cuestión de reemplazar todos los números y ya está. Pero esta es la expresión dura que por lo menos buscan. Y o sea, el ejercicio acá Es este. te, te pedía determinar, claro, determinar la velocidad y la aceleración de este 9 cuando. Ok. Tal cual es esto de acá. O sea, No esa es la tiene. respuesta. Es esa la respuesta. O es esa y después, bueno, reemplazado si te da el tiempo. A lo sumo te bajarán algunos puntos, pero no, no pierdes nada. Reemplazar, ¿cómo lo reemplazás? ¿Qué? ¿Cómo lo reemplazás? O sea, tenés que hacer las cuentas. Sí, haces la raíz, por ejemplo, acá, la raíz de 3 sobre 2 por 125 por el omega 2 que era 3. Y listo. Claro, O sea, haces eso, no sé cuánto te dará un número irracional, pero bueno. Lo mismo acá, haces 125 sobre 2 por 3. ¿Sí? Por claro, 3 claro. te quedaría 375 dividido 2. Es eso. Sale de ahí. Lo mismo acá y esas. El omega Para el 1. video, sí. ¿Qué? Para el video, sí. Así no se hace tan largo, para lo del Sí, sí, video. por eso. Ahí lo acordamos. Bien. Bien.